Hoy quiero, a través de esta palabra, traerte algo relacionado con el Espíritu Santo. No voy a hablar directamente del Espíritu Santo, eso va a ser más adelante, pero en esta semana, en este último mes, el Señor me ha estado llevando a hablar del Espíritu Santo, de la necesidad del Espíritu Santo. Usted es una iglesia, somos la iglesia. La iglesia, siempre le he dicho, la iglesia debe ser una iglesia relevante, una iglesia que se posiciona, una iglesia que debe ser fuerte. La iglesia no puede ser débil, porque tiene todo el instrumento para ser fuerte. Escuche, tiene todo lo que necesita para ser fuerte, no puede ser débil. Porque su guerra no es contra el hombre que vive en la esquina, ni contra el presidente que está de turno. Su guerra es contra principados y potestades. Hay un enemigo que no se ve, pero tiene un poder, hermano, que si usted baja la cabeza, él pasa y lo destruye. Entonces, usted no puede bajar la guardia en su vida, en su matrimonio, con sus hijos, con su economía, con su hogar. Usted tiene que cubrirse, cubrir a todos los que están a su alrededor siempre. Por eso, la iglesia relevante no es la iglesia que más espacio tiene, el mejor templo, las mejores finanzas. Es la iglesia más entendida. Es la iglesia más madura. Es la iglesia que está preparada, la iglesia de las bodas del Cordero. Es la iglesia que no le asustan las noticias del mundo, porque sabe que las noticias del mundo están ahí y van a suceder. Ellos están atrasados, ya nosotros las conocemos. No es la iglesia que vive de sobresalto, no es la iglesia que vive de miedo, de temor. Es la iglesia que ve las cosas y dice: otra profecía cumplida. Más cerca estoy del cielo, más cerca estoy del Padre. Por eso hay que preparar a la iglesia. Igual que un hombre se prepara para recibir un cambio en su vida de muerte a vida eterna. Hay personas que temen a la muerte. El temor a la muerte no es nada más y nada menos. Escuche bien, nadie quiere morirse, pero si usted supiera dónde se va a ir, dónde se va a establecer cuando usted muera, usted quisiera morirse hoy. Lo que pasa es que como no lo ha probado, lo ha escuchado, lo ha leído, se lo han dicho, todavía no lo sabe. Por eso, cuando una persona tiene fe, tiene seguridad de hacia dónde va, una persona no vive bajo el temor de la muerte. Una persona así, bueno, en ese momento va a sufrir alejarse de su familia, va a sufrir alejarse de los seres queridos, dejar su entorno, dejar sus costumbres para ir a algo desconocido que es conocido. Pero cuando hay fe, cuando hay seguridad, cuando más conocemos del reino de Dios, de lo que existe allí, de lo que vamos a hacer allí, el paso es más fácil y la carga es menos. Preparar la iglesia para estos tiempos es crucial. Para cuando vengan los tiempos violentos, la iglesia esté ahí. La iglesia no cierre las puertas, la iglesia no se esconda. Porque la iglesia no fue edificada, no fue construida, no fue hecha por el Señor, constituida por el Señor para que la iglesia se esconda. Cuando todos se esconden es cuando la iglesia sale. Cuando todos están atrás es cuando la iglesia avanza hacia adelante. Porque nuestro reino no es un reino de este mundo, es un reino celestial, es un reino diferente, opera diferente, se mueve diferente, y solo los que avanzan conquistan, los que piensan diferente. Por eso yo quiero ministrarte la palabra del Señor bajo este título: somos diferentes. Somos diferentes. Y no estoy hablando, escuche, yo ayer puse algo en el grupo de WhatsApp de la iglesia. No estoy hablando de que somos mejores. No, somos diferentes. Lo que sucede es que muchas veces el ser diferente te hace mejor. El ser diferente te hace mejor. Hay veces que usted está cansado de algo o de repetir lo mismo. Y no hay momentos así que tú te preguntas: pero es que no sé, ya yo quiero algo diferente. Yo quiero una comida diferente, yo quiero vestirme diferente, yo quiero conocer a alguien diferente. Siempre son las mismas personas. Yo quiero conocer algo diferente, siempre voy al mismo lugar. Bueno, es que no siempre, pero casi siempre, hacer las cosas diferentes es provechoso. Y ser diferente, cambiar nuestro lenguaje, cambiar nuestra forma de vestir, cambiar nuestras costumbres, es decir, ser diferente delante del hombre, quizás no sea tan especial, pero delante de Dios sí. Ser diferente va a atraer la atención del Señor a nuestras vidas. No la del mundo. Le tengo una noticia: usted no encaja en este mundo. Y qué bueno es no encajar en este mundo, porque esa es la señal de que eres un hijo de Dios.
El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Y usted pertenece a su reino. Si encajamos en este mundo, no pertenecemos al reino de Dios. ¡Ay de mí!, dijo Pablo. Entonces, nosotros tenemos que ser diferentes. Dígale al que tiene a su lado, somos diferentes. Y créalo, porque es diferente. Vamos a ponernos en nuestros pies. Quiero leer esta palabra de parte del Señor para traerla a su vida en esta mañana. Y está en el libro de Jueces, capítulo 13, verso 1 al 5. Esta historia todos nos la conocemos. Es la historia o parte de la historia de Sansón. ¿Cuántos escuchamos hablar de Sansón? ¿Cuántos oímos a Sansón? Crecimos la fuerza de Sansón, las batallas, las victorias de Sansón. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. ¿Sabes? Me detengo un momento aquí. Me llama la atención cómo en la palabra del Señor hay tantas mujeres estériles que el Señor fructificó. Sara era estéril. La esposa de Abraham era estéril. La esposa de Jacob era estéril. La esposa de Isaac era estéril. Ahora esta mujer también es estéril. Es que Dios es grande para fructificar. Es que Dios no da lugar a la duda. Para que no quepa duda, de lo estéril fructifica. Por eso usted sienta siempre esperanza que tu presente hoy no va a ser el futuro de mañana. Dios de la nada construye. De la nada construye. Dice la palabra que su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Un poquito más abajo, el verso 24 y 25 dice lo siguiente, de Jueces 13. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Padre, gracias por tu palabra y por la bendición que nos das, Señor, de leerla en esta mañana. Bendícenos con el conocimiento y la sabiduría a través de ella para poder entenderla. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento en la presencia del Señor. Todos conocemos la historia de Sansón. Todos conocemos los que hemos leído, su vida, sus victorias, sus hazañas. Hermano, hoy en día muchos maestros usan las historias de Sansón para enseñar en las escuelas a los niños. Usan cartones, lo que son muñequitos, dibujos animados, para transmitir el mensaje de Dios, usando incluso la persona o la historia de Sansón, la fortaleza de Sansón. ¿Qué era imposible para Sansón? Nada era imposible. No había forma de vencer a Sansón. Entonces, hay cosas que están en la palabra del Señor con un objetivo. Por ejemplo, aquella historia de Sansón en Jueces capítulo 14, verso 6, donde dice: y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito. ¿Usted entiende lo que es eso? Un hombre despedazar a un león. Un hombre despedazar a un león. Dice: y el espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, venía sobre Sansón y despedazaba al león. Cuando usted lee esta palabra también, por ejemplo, Jueces 15, 14 al 15 dice: y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de burro aún fresca, extendió la mano y la tomó, y mató con ellas a 1000 hombres. ¿Usted entiende eso? 1000 hombres. No con una espada, no con un armamento militar, con una quijada de burro. Desde nuestro raciocinio, desde nuestra naturalidad,
es imposible que un hombre pueda enfrentarse sin un armamento a 1000 hombres armados, hombres de guerra, y lo pueda vencer. Es imposible. Porque Sansón no era Bruce Lee, ni aun siendo Bruce Lee lo podía vencer. Pero había algo en Sansón. Y sus victorias, sus triunfos, sus conquistas, quiero decirte en esta mañana que no eran el producto de sus habilidades. Hay historias también como la de David. En primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13, dice: Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y conocemos también que David, cuando fue a pelear con Goliat, cuando fue al campamento, estaba allí Saúl, y Saúl le preguntó quién era. Y una de las respuestas que dio David fue: tu siervo es pastor de ovejas, de las ovejas de su padre. Y cuando un oso o un león venía, tu siervo salía detrás del oso o del león. Y si éste se me reviraba, si se ponía pesadito, lo arrancaba, lo partía al medio, lo rajaba por la quijada y lo mataba. Y le quitaba la oveja. Y David no era un hombre sobrenatural físicamente. David era un niño, un muchachito quizás de unos 18 años cuando esta historia sucedía. Entonces, ¿cómo podemos saber, cómo podemos entender que estos hombres con capacidades limitadas humanas podían detener ejércitos, podían enfrentarse a fieras, podían... El libro de los Hebreos también nos da una historia. Cuando nos habla de todos los hombres, de todas las mujeres, de todos estos capitanes de la fe, que por fe, dice, por fe conquistaron reino, por fe destruyeron fortalezas. Es decir, eran cosas que sucedían. Cuando Josué fue a tomar Jericó, ordenado por el Señor, José fue ungido. José no fue con su habilidad, no llevó prácticamente armamento, solamente hicieron lo que el Señor les había dicho. Rodearon la ciudad, le dieron 7 vueltas, tocaron el shofar 7 veces y las murallas cayeron. Claro, Dios le había dicho a Josué: mira, yo te he entregado Jericó. Es decir, ya yo te di la victoria, lo único que tienes que ser obediente para que la puedas recibir. No había que tirar un chichero, no había que disparar una flecha, ya le había dado la victoria. Pero son historias a donde te quiero llevar en esta mañana. Son historias que cuando usted las lee, el hombre incircunciso, el hombre que no tiene fe, no las cree, las ve como una historia, como una historieta, como un cuento. Pero el hombre que ha conocido el poder del Espíritu Santo sabe lo que es capaz un hombre y una mujer bajo la unción del Espíritu Santo. Y las historias estas que acabamos de leer son así. Pero no solo se limita a Sansón, no solo se limita a David. También hombres como Pablo, como Pedro, como Juan. Ellos hacían prodigios, ellos hacían milagros, ellos hacían sanidades. Todos ellos lo hacían. Mira, no eran las trenzas de Sansón, no eran los músculos de Sansón, tampoco la fuerza de Sansón. No eran las habilidades o el conocimiento de guerra de David, ni tampoco era el conocimiento y la fe de Pedro, Pablo y Juan. ¿Sabes qué? Estas historias están en la Biblia para que de alguna forma nosotros pongamos atención a ellas. Porque el mensaje que Dios nos quiere dar a nosotros es uno. Y usted dirá: pastor, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que el Espíritu Santo te hace diferente. Te da la capacidad de ser diferente. Te da un poder que te hace diferente. Ahora hay algo importante que quiero enseñar a la iglesia en esta mañana. Y es por qué el Espíritu nos hace diferentes. Si usted dice, bueno, porque es el Espíritu Santo. Lo más importante y algo que no podemos olvidar es esto. Que es la cualidad, la que no podemos olvidar, por la cual el Espíritu Santo nos hace diferente. Y es porque no solo está con nosotros, sino que está en nosotros. ¿Me está entendiendo? Por ejemplo, cuando vemos las películas, los muñequitos, los cartoons de esos superhéroes como Superman, como el Hombre Araña, no sé, esos tenían que transformarse y se convertían en superhéroes. Mientras no se transformaban, eran débiles, eran hombres o mujeres sin fuerza, no tenían la capacidad de poder vencer hasta que eran transformados, hasta que se convertían, se vestían o se transformaban en el superhéroe.
Pero tú no, yo no, nosotros no. Nosotros no tenemos que transformarnos en un superhéroe porque nosotros cargamos al superhéroe. ¿Me estás entendiendo? La Biblia nos enseña que somos templo del Espíritu Santo. Somos casa, habitación. Somos lugar donde Él reside, donde Él vive. ¿Cómo tratamos a nuestro huésped? ¿Cómo tratamos a aquel que nos visita? ¿Lo honramos? ¿Lo cuidamos? Una de las cosas más hermosas que nosotros como cristianos tenemos que tener es que cuando recibimos a alguien en casa, mire hermano, le voy a dar un consejo, desvívase por atenderlo. Cuando usted reciba una visita, un hermano de la iglesia, un vecino, cualquier persona, no tiene que ser necesariamente un cristiano, cualquier persona que visite su casa, atiéndalo, ofrézcale. No le ofrezca lo que no tiene, no vaya a ser que le diga que sí, entonces usted tenga que salir corriendo a buscarlo. Pero trátelo como a alguien que usted ha estado esperando por mucho tiempo, porque la honra derrama honra. Y usted va a entregar un mensaje que va a ser siempre su testimonio. Hay veces que recibimos personas en la casa y nos ocupamos más con el teléfono, atendiendo el teléfono, que la persona que estamos delante. Yo he estado en reuniones familiares que prácticamente hemos estado allí para ver a otros usar su teléfono, pero no para poder conversar, no para saber cómo te va, no para saber cómo va tu vida. No. Nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros no podemos caer bajo este espíritu mundano. Nosotros no podemos operar como un hombre inicuo, como un hombre secular, porque si el Espíritu Santo está en nosotros y sobre nosotros, nosotros tenemos que operar diferente, pensar diferente, caminar diferente, actuar diferente, hablar diferente. Y no es que ahora yo me voy a proponer, no, esto es algo que nace de la relación. Usted sin saberlo se viste diferente, usted sin saberlo habla diferente, usted sin saberlo ya piensa diferente. Yo antes le decía a mi hijo, porque mi hijo es un hunter, un cazador. Él tiene un channel de YouTube y él va a cazar mucho, ¿no? Ya yo no cazo. ¿Sabe lo que a mí? Una de las pasiones mías antes era mucho la pesca. A mí me gustaba mucho pescar, me encantaba pescar. Y eso murió en mí, eso se apagó. No es que no me guste pescar, pero no, ya no es una prioridad. No es que no me guste ir a la mar con mis hijos, no, sí, me gusta la familia, me gusta estar con ellos, me la disfruto, ese es mi tesoro. Pero no sé si me hago entender, aquellas cosas que me apasionaban ya no están, ya yo no puedo matar un animal. No puedo. Es decir, me siento mal quitando de la vida a otro ser. No estoy diciendo que sea un pecado, pero yo ya no lo hago. Quizás es un trato especial solamente conmigo, del Espíritu Santo, pero usted se va dando cuenta que hay cosas viejas que ya no van a estar, que hay deseos en su corazón que ya no van a ser deseos activos. Estuvieron ahí, fueron parte de tu pasado, pero ya no necesariamente son parte de tu presente. Y todo esto es la obra del Espíritu Santo. Esto no es que te volviste más anciano, que te volviste más anciana, que ya eres un pesado, ya no eres un antisocial. No, esto es que has ido en transformación, has ido cambiando, te has dejado cambiar. Porque es que si no te dejas cambiar, Él no puede construir. Él no puede edificar lo nuevo de Dios, lo nuevo del Padre, si no saca lo viejo del hombre. Él lo hace, pero necesita limpiar primeramente la vasija, una vasija de deshonra, convertirla en una vasija de honra. Él lo hace. El versículo principal que nos da a nosotros la certeza y la confirmación de esta gran verdad del Espíritu Santo es el que está en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, cuando el Señor mismo le dijo a sus discípulos: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Siempre que escuchamos esa palabra poder, la asociamos con las cosas que realmente necesitamos tener. Pero cuando hablamos de poder, es muy importante entender que este poder es el poder de tener la capacidad para vencer y lograr las cosas que humanamente jamás podríamos lograr. Este poder te hace apto, te hace capaz, te hace funcional, te hace ser la persona ideal. Este poder transforma tu vida interna y externa. Por eso
El Señor siempre le dijo a su iglesia: no salgan de Jerusalén, no se me muevan de ahí hasta que yo no vaya a los unja y hasta que el Espíritu Santo, porque si no nos ungía, si el Espíritu Santo no estaba con nosotros, no se podía predicar la palabra del Señor. ¿Por qué soy diferente, pastor? Primero, no todos pueden mantener la calma y el control cuando están bajo presión o ataque. No todas las personas pueden mantener la calma o el control cuando están bajo presión o ataque. Escucha bien, pero una persona bajo el Espíritu Santo tiene la capacidad de controlar su entorno. Tiene la capacidad de controlar su entorno. Por eso, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7, el Señor nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando Timoteo recibió este versículo, lo recibió no porque estaba escrito y Pablo lo repitió. No. Pablo fue el que lo hizo bajo la unción del Espíritu Santo, porque Timoteo estaba comenzando a oler aires de persecución. La iglesia nueva estaba naciendo, había persecución. Los cristianos estaban, corriendo, escondiéndose. Y Timoteo era un pupilo convertido recientemente, era joven en ministerio, no tenía las escamas, las agallas, no tenía la fortaleza espiritual de Pablo, estaba comenzando y Pablo entendía eso. Un buen padre espiritual tiene que conocer hasta cuánto puede estirar la soga y puede entender también las debilidades normales de la inmadurez espiritual. Y Pablo entendió eso, que Timoteo tenía miedo, y le dijo: mira, Timoteo, tú tranquilo, están pasando las cosas, pero no nos ha dado Dios espíritu de miedo, de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es decir, haz uso de lo que tú cargas. Haz uso de lo que tú cargas. Haz uso de lo que tú tienes. Incluso uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia y la templanza. La paciencia y la templanza. En Mateo capítulo 8, Jesús andaba con sus discípulos y se montaron en una barca. Y cuando se montaron en una barca, dice la palabra del Señor que allí se levantó una gran tormenta. Y aquellos discípulos empezaron a cobrar miedos en sus corazones y pensaban que se iban a ahogar. Y Jesús estaba allí con miedo junto con ellos y no sabía qué hacer. No, Jesús estaba durmiendo allí. Estaba acostado, estaba descansado, estaba relajado, había paz en su corazón. Y ellos llegaron allí donde estaba Jesús y le dijeron: maestro, ¿no te da cosa? Nos vamos a ahogar, maestro. Y sus primeras palabras fueron: hombres de poca fe. Y se levantó, calmó la tempestad y hubo gran bonanza, dice la palabra del Señor. Hombres de poca fe. Quiero decirte algo en esta mañana. Mientras muchos se desesperan, tú puedes mantener la calma. Tú tienes la capacidad. Tú tienes la capacidad. Esta semana o la semana pasada, las noticias de guerra surcaron los aires en todas las ciudades y el mundo. De Cuba me llamaban muchos pastores: pastor, ¿y cómo está la cosa allá? Dice que la cosa está mala. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Y allá la ponen más malo todavía. Yo no respondí ningún mensaje, hermano. Yo no podía responder ese tipo de mensaje porque realmente le voy a decir algo, hermano. Nosotros somos hombres y mujeres de Dios. Nosotros estamos coronados con la presencia del Espíritu Santo. Nosotros creemos en la palabra del Señor. Yo no estoy diciendo que nosotros no podamos morir en una guerra. Escuchen. Yo no estoy diciendo que nosotros no podamos padecer de una enfermedad. Usted es humano y usted, si Pablo pasó por enfermedades, si Pedro pasó por enfermedades, si todos ellos fueron perseguidos, usted puede pasar por enfermedades y ser perseguido igual. Yo lo que estoy diciendo es que sobre nosotros mora el Omnipotente y que en nuestra vida está la seguridad de que aquel que está en el cielo cuida de nosotros. Entonces tú no fuiste llamado para vivir por miedo. Yo no entiendo cómo hay pastores que se reunieron en estos días con su iglesia para darle técnicas de sobrevivencia, de supervivencia. Ahí vi a un loco por ahí, por un TikTok de eso, diciendo: vaya si compre. La lista era tan grande, hermano.
y selle las ventanas de su casa y póngale duct tape y cómprese esos trajes de pintar que son blancos y unas máscaras rojas, porque si hay un ataque nuclear y la expansión, si cae cerca de su casa usted no va a poder hacer nada, pero si cae lejos, entonces toda aquella contaminación nuclear lejos no va a entrar a su casa si es débil, pero si usted no tiene nada, sí, usted va a ser contaminado. ¿Usted lo vio? ¿Usted lo vio? ¿Quién tiene tiempo para eso? ¿Quién puede salir a comprar? A volverse como un loco en las tiendas, a gastarse lo que tiene, lo que no tiene, a endeudarse en cosas que quizás ni le van a servir. Además, a mí no me interesa salvar mi cuerpo, a mí lo que me interesa es salvar mi alma. Yo no puedo vivir, hermano, le voy a decir una cosa, yo no puedo vivir, usted no puede vivir con sobresalto, porque eso te roba la paz. Quien te roba la paz te quita el foco, te desenfoca. Y entonces comienzas a funcionar como uno de ellos, con temor y con miedo. Y ya ellos corren para allá y tú corres para acá. No, tú fuiste llamado a correr diferente, a pensar diferente, a actuar diferente. Yo no entiendo. ¿Cómo yo voy a estar diciendo a la iglesia, vaya y corra a Walmart ahora y vaya con esta lista? Y si usted oye un boom, tiene 50 minutos. Mire, póngase a orar, a ayunar y entréguele su vida al Padre y que el Señor haga. Y que el Señor haga. Pero yo no fui llamado para vivir bajo miedo. Yo no soy esclavo del temor. Si voy a vivir 5 días más, 5 semanas más, 5 meses más, 5 años más, los voy a vivir en la plenitud de Cristo, con libertad y con tranquilidad. Yo no me envíen noticias, no me envíen, mira esto, no me envíen lo que van a decir, no me envíen de que se pronosticaron no sé cuántos terremotos, no sé cuántos tsunamis. No quiero saber de nada. Cuando está el tsunami, oro al Padre y le entrego mi alma. Así es como se vive. Porque si el enemigo se entera que esas noticias te descontrolan, hermano, las vas a recibir hasta por texto. Te concentres en la palabra. No viva con el sobresalto que vive la sociedad. Te voy a decir algo. Tú no puedes controlar lo que pasa allá afuera, pero sí puedes controlar lo que pasa aquí. Tú no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que se posen en tu cabeza. ¿Me estás entendiendo? Quizás el vecino no tenga paz, pero en tu casa tiene que haber paz y tranquilidad. Tiene que haber. Porque si no, no puede funcionar para el Señor. Solo los diferentes son usados por el Señor. Por eso Sansón era usado. Por eso David era usado. Por eso Elías era usado. Por eso Eliseo era usado. Por eso todos ellos eran usados. La gran mayoría de las personas, segundo punto, escuche esto, dependen de lo que tienen o lo que logran para alimentar su autoestima. Una persona bajo el Espíritu Santo no es controlada por nada externo. Su autoestima no está determinada por lo que tiene, sino por quién es Él. Sino por quién es Él. Usted ve que hay personas que se llenan de joyas. Yo no digo que tener una joya es malo, pero hay personas que se llenan de joyas, de sortijas, de cadenas, de pulsos, en los pies, en las narices, en todos los lados, y tratan de exponer como para dar un mensaje de que estoy bien, me va bien, mira mis riquezas. Así de escandalosos son sus joyas, así de necesitada es su autoestima. No voy en contra de eso, escúcheme bien, pero usted sabe cuándo es presunción, y esa presunción es baja autoestima. Mi autoestima tiene que depender de una joya. Tampoco valgo yo, de un diamante, de un reloj. Tampoco me doy valor yo. ¿Valgo tampoco? No. Si su brillo está dentro. Si su brillo está dentro de usted. Y usted brilla por dentro. Y quien brilla por dentro no tiene necesidad de brillar por fuera. Ahora no me diga, el pastor dijo que no se pusieran cadena. No he dicho eso. Yo tengo la mía. No he dicho eso. Pero yo lo que quiero que usted entienda, que su valor no depende de una joya. Porque ya usted es valioso. Su valor no depende de un auto, porque ya usted es valioso. Su valor depende de quien usted carga dentro. Una persona llena del Espíritu Santo en la soledad encuentra llenura. No necesito estar rodeado y que me aplaudan y que me llamen. Oh, me siento abandonado. No, no, no. A veces en la soledad te vas a sentir más
rodeado que nunca. En la soledad encuentra llenura. Por eso Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 11 al 13 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, escucha bien, el Espíritu te enseña, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre. Así que para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Está entendiendo esto? A este hombre no había forma por dónde entrarle. Porque él en todo y por todo había sido enseñado. Él se gozaba en la necesidad y se gozaba en la abundancia. Por todo y en todo he sido enseñado. ¿Y quién lo enseña? El Espíritu del hombre. No, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No el Espíritu del hombre, el Espíritu Santo. Te da la capacidad porque Él dice que el Espíritu clama y nos da constancia a nosotros de que somos hijos de Dios. Yo sé que soy hijo de Dios porque yo siento esa palabra dentro de mí a través de la boca del Espíritu Santo cuando me habla mi espíritu. Los que son hijos de Dios saben que son hijos de Dios. Yo sé que soy hijo de Dios. Tú sabes que eres un hijo de Dios. Tercero, el hombre carnal es esclavo de la ira, la soberbia y el orgullo. Prefiere pelearse que reconocer el error. El hombre carnal es dominado por todos estos sentimientos y prefiere pelearse y perder el amigo o la familia antes de aceptar el error, antes de aceptar que se equivocó. Pero una persona bajo el Espíritu Santo reconoce que en la mansedumbre hay humildad, en la humildad hay aceptación y en la humillación victoria. Por eso ya tú no puedes ser el mismo que se airaba en la cola del PAN, en la cola del Publix o en la cola del presidente. Ya tú tienes que ser aquel que cuando está en la cola y ves a alguien apurado y lo pase usted, pase, no, pase usted. Porque esa paz, esa tranquilidad, él está alterado porque él vive la corriente de este mundo. Él es una víctima, es un esclavo, pobre. No es él, es lo que carga él. Encuentra el detalle. Él no es tu enemigo, es lo que carga quien es tu enemigo. Entonces, tú tienes que actuar diferente, porque el Espíritu Santo te invita a actuar diferente, a ser diferente. Cuando viene un huracán, cuando viene un terremoto, cuando sucede algo, usted va a una tienda esa. Mira, hermano, cuando yo llegué a este país, yo también salía corriendo detrás de las cajas de agua. Yo no he dicho que no las compre, yo las compro. Gasolina yo la compro, pero yo no ando como un loco matándome, robándome, fajándome los piñazos por ahí con las personas. Yo voy, si se puede la cojo, y si no, los bendigo y me voy. Y me pongo en las manos del Padre. Lo que pasa es que el hombre sabio edifica con tiempo. Cuando ya el ciclón está saliendo de África, yo tengo mis 5 cajas en la casa. No espero, no corro para después estar llamando a los hermanos. Hermano, ayúdeme. Usted es un hijo de Dios. Pero hermano, ¿por qué usted no fue? Corra ahora. Me acuerdo que yo tenía un hermano. Nosotros siempre hemos tenido bote. Y siempre estamos pescando. Pero nosotros tenemos seguro para el bote. Donde quiera que el bote le pase algo. Ya no le pase porque ya le cambiamos el motor y ya no. Es nuevo. Pero donde quiera que el bote le pase algo, usted llama y vienen, te recogen el bote y te llevan para el muelle. Y usted no tiene que pagar nada. Solamente 150 o 160 dólares al año. Ya. ¿Cuántas veces se rompa? Ahora, si el mismo problema persiste, ya lo llaman a contar. ¿Cuántas veces se rompa? Ahí va el town del boat town, van y te recogen. Y había un hermano en la iglesia que tenía bote y le gustaba pescar más que a nosotros. Ya que el hermano salía y se rompía. Y a las 8, a las 9, a las 10 de la noche estaba llamando a otros hermanos ancianos que tenían bote para que los fueran a recoger. ¿Por qué? Entonces tenemos que ser diferentes. No podemos andar irresponsablemente porque al final de todo somos hijos del Señor y el Espíritu Santo entra en nosotros. ¿Por qué cargar a otro con los errores míos? ¿Por qué? Si yo puedo, tú puedes. Si yo puedo, tú puedes. Entonces, no es que no te voy a ayudar, pero debemos arreglar nuestra vida para que funcione mejor y no ser carga para otro cuando en nuestras manos está. Cuando en nuestras manos está, no podemos ser cargas para otros. Proverbios 25:11.
Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Hay personas que se airan, que se enfurecen en la calle contigo, te ofenden, pero cuando tú las tratas con amor y con humildad, usted ve cómo le baja el tono. Usted ve cómo ya no encuentran contrincante. Es que no lo tienen. Si se pelean, pierden. Pero no es eso. Es que como tú fuiste diferente, tú destruyes las palabras groseras con palabras de amor. Ahí está el poder. Yo he visto personas ofenderse, hablar contra mí violentamente, y cuando yo le hablo con amor o le hablo diferente, o le pido perdón, siendo él el que me ofendió, esa persona cambia, se transforma en un ángel. No sabe qué hacer, usted ve qué hacer. No, pero bueno, yo pensé, pero no sabe, se abochorna por dentro, queda contristada, porque el Espíritu pelea tu batalla. Usted hizo lo que un hijo de Dios hace. Usted llegó y le dijo, perdóname si te ofendí, perdóname si hice esto, no pensé que tú estabas ahí, perdóname si lo agarré, no pensé que tú lo habías tomado primero, perdóname. Aquí lo tienes. Cuando usted actúa así, usted no entra en la misma batalla de él, a la cual no fuiste llamado y en la que vas a perder. Usted entra del lado del Señor donde siempre hay victoria. Y la persona termina posiblemente hasta de amigo tuyo. Y eso lo hace una persona llena del Espíritu Santo. Donde usted esté, tienen que conocer que tú eres un hijo de Dios. Y los hijos de Dios nos comportamos diferente. 4. El hombre común vive el error, la mentira y el engaño. No conoce su identidad y es esclavo de sus deseos y pasiones. Pero una persona bajo la presencia del Espíritu Santo no cree la mentira, pues conoce la verdad. No es esclavo, sino libre. Usted no puede ser más esclavo de las pasiones, de los gustos ni los deseos. Usted tiene que tener el poder, lo tiene, para decirle las cosas que hasta ayer, escuche bien, hasta ayer te dominaban, ya no más. Porque el médico no pudo, y yo lo entiendo. El psicólogo tampoco, y yo lo entiendo. El consejo del amigo que te amaba no pudo tampoco, y yo lo entiendo. Pero si tú no puedes con el Espíritu Santo, mi hermano, ¿quién te va a ayudar? Si el Espíritu Santo no puede terminar la obra en ti, ¿quién lo va a hacer? Con el Espíritu Santo sí se puede. Pedid y se os dará. Pídele fuerzas en tu debilidad al Espíritu Santo y vas a ser fortalecido. Hay cosas que son difíciles de arrancar de nuestras vidas porque estamos atados por ellas. Las arrastramos por 30, 40 años y decirle que no ahora nos costaría la vida. Usted puede decirle que no. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo te da la fuerza. Usted puede decirle que no. Que usted quiere es otra cosa. Por eso Jesús le preguntó a aquella mujer, ¿quieres ser sanado? ¿Quieres ser sano? Yo te puedo sanar, pero ¿tú quieres? ¿De verdad tú quieres? Quien quiere puede. Quien quiere puede. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces somos libres. Ya no somos esclavos. No somos esclavos de un hobby. No somos esclavos de un vicio. No somos esclavos de un deseo o de una pasión. Eso nos hace diferentes. Somos diferentes. Mira que tiene a su lado y eres diferente. Usa esa diferencia. Marca la diferencia. El Espíritu Santo está dentro de ti. Quinto y último. Podría estar toda la mañana aquí, hermano, porque son tantas las bendiciones que Él derrama sobre nuestras vidas para marcar la diferencia que podríamos estar todo el día. Y nos sorprendería la semana que viene también. Pero el quinto dice, el hombre común, la gran mayoría, te va a valorar y apreciar según tu posición o condición social. Serás aceptado y recibido y valorado por lo que tienes y posees. Es decir, yo me crié en el mundo como usted. ¿Cuántas veces escuchamos decir, Juan tiene, Juan vale, Juan no tiene, Juan no vale? Cuando tenías, todos se acercaban a ti. Ahora que estás en miseria, ahora que estás en pobreza, ahora que estás en necesidad, ya no tienes amigos. Se fueron. Solamente quedó aquel que verdaderamente te amaba. Eso es algo que se repite, es un escenario que se repite en la vida hoy de muchas personas. Cuando usted es una persona importante, todos quieren ser tu amigo. Todos quieren andar bajo tu compañía. Pero con el Espíritu Santo es diferente. Mire, le voy a contar una anécdota. Hace años yo estuve pasando por una situación, nosotros no éramos pastores,
Y yo estuve pasando por una situación en el hogar, ¿no? Y el pastor, que era mi pastor en aquel momento, fue a mi casa. Y cuando fue a mi casa, él vino a conversar conmigo. Él se quedó en su auto y me invitó a que yo me montara con él en su auto. Y salimos a conversar. No me acuerdo a dónde fuimos. No me acuerdo si la conversación fue toda en el auto o fuimos a algún lugar. No me acuerdo. Lo importante y el mensaje es este. El pastor fue a mi casa y me pidió que me montara a su lado y salí a conversar. Hermano, yo me sentí tan privilegiado de ir al lado del pastor. Yo me sentí, yo no sé si era el cristianismo de aquellos años, yo no sé si se pensaba diferente, si se veía diferente, si se honraba diferente, pero yo me sentí tan privilegiado de que el pastor, yo andaba con el pastor en el auto. Y el pastor vino a mi casa a hablar conmigo y me dijo, ven, móntate, hijo, en el auto. Y salí con él. Yo andaba como muñeco con juguete. Yo quería que me vieran. ¿Y sabes por qué? Porque yo honraba, yo veía al pastor como alguien necesario en mi vida, como alguien que había sido asignado y alguien que estaba transformado en mi vida, alguien que estaba siendo usado por Dios para que las cosas de mi vida fueran transformadas. Yo veía un ángel en él. Hoy en día es diferente. Hoy en día usted le pregunta a una persona, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y él dice, el pastor. Pero no, la respuesta correcta es mi pastor. ¿Quién soy yo? Porque la respuesta define todo. Una persona llena del Espíritu Santo jamás te va a valorar por tu condición o entorno, porque tu valor no está determinado por tu condición. En la palabra del Señor, en el Nuevo Evangelio, no en el Antiguo Testamento, hay una carta que Pablo le envía a Filemón. ¿La han leído? La carta a Filemón. Lo hermoso de esta carta nos da un mensaje tremendo de lo que es el valor a las personas, no por su condición, sino por lo que son. La palabra nos enseña que allí en aquel momento, Pablo envía a Onésimo, que era un esclavo de Filemón, a casa de Filemón, lo envía de regreso. Todo parece indicar que Onésimo lo había robado a Filemón. Filemón era un cristiano recién convertido de buena posición que albergaba la iglesia en casa, una iglesia que Pablo había, como apóstol, como pionero en el Evangelio, había edificado en casa de Filemón. Y Filemón tenía muy buena posición social, porque en aquellos tiempos tener un esclavo era indicio de una buena posición social. La Biblia no nos enseña si Filemón tenía más esclavos, era posible que sí, pero sí había uno, y era Onésimo, que ya no estaba. Parece que había robado, había hurtado algo a Filemón y se había ido. Pero Pablo estaba preso y allí en la cárcel conoce a Onésimo. Y cuando conoce a Onésimo, lo convierte del mundo a los brazos del Señor. Y pasó de ser un extraño a ser su hermano en Cristo. Y Pablo toma una decisión sabia. Cuando Onésimo sale de la cárcel, Pablo se queda y Onésimo sale. Pablo le da una carta a Onésimo para Filemón. Y le escribe lo siguiente. Filemón 1, 19 al 21. Yo medito mucho en estas cosas. Y estas palabras nos entregan a nosotros tremendos mensajes. Le dice, yo Pablo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Es decir, si te robo algo, ponlo en mi cuenta. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que te digo. Wow. Pablo no critica a Filemón por los esclavos que él tenía, pero le recuerda a Filemón con delicadeza que ahora Onésimo no es su esclavo, es su hermano en Cristo. Y usa palabras escogidas. Y usa palabras que prácticamente las escoge. Le recuerda a Filemón que ahora Onésimo ya no es su esclavo, sino que es su hermano en Cristo. Escuche. Y que ahora esa gran verdad debe definir esa relación.
Filemón, ya tú no lo puedes tratar como quien era, sino como quien es ahora. ¿Y qué es lo que me llama a mí la atención de todo este problema? Que Pablo se la jugó toda por Onésimo. Pablo expuso su relación con Filemón si Filemón no aceptaba su relación con Onésimo. ¿Se da cuenta? Pablo le dijo a Filemón, yo te amo, tú me amas, tú tienes que entender que yo he sido un padre espiritual para tu vida y aún tú te me debes, es decir, lo que tú hoy eres, lo que tú cargas, la transformación tuya, yo he sido parte de ella. Tú te me debes a mí, como tú te me debes a mí, yo te exijo bajo esa unidad que tú aceptes a Onésimo. Pablo se las estaba jugando con Filemón porque Filemón le podía decir, no lo acepto, me robó, no lo perdono y a ti también, ahora ni me digas más nada, no quiero saber lo que... Y Pablo no le importó eso. ¿Sabe por qué? Porque a Pablo lo que le importó en ese momento era la igualdad, la justicia social. Él valoró tanto la amistad, la vida de Filemón como la de Onésimo. No hizo acepción de personas. Porque Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Bajo el pacto de gracia, tanto el amo como el esclavo, escuche bien, tienen la misma posición en el cuerpo de Cristo. El doctor como el que recoge la basura. El arquitecto como el que hace carpintería. Tienen la misma posición bajo el pacto nuevo, bajo el pacto de gracia. Tienen la misma posición en el cuerpo de Cristo. No hay uno por encima. Sí hay diferentes dones, sí hay diferentes talentos que Dios ha entregado, pero no hay uno que tenga más valor que el otro. Todos son importantes. Por eso lo puede reconocer solamente un hombre lleno de la presencia del Señor. Por eso te pregunto en esta mañana, entonces, ¿no somos diferentes? Tenemos que actuar diferente. Por eso no podemos encajar en este mundo. Porque esa diferencia es lo bello. ¿Sabe qué es lo bello de la diferencia? Que nuestro valor no fue adjudicado por mano humana, sino por el Espíritu Santo. No nos escogió un hombre. No fuimos llamados por un hombre. No fuimos, ustedes, no, fue el mismo Espíritu Santo quien nos embistió con su presencia. Entonces somos diferentes. Tenemos que vivir diferente, hermana. Comportarnos diferente. Y eso nos hace bello. El Espíritu Santo es el que añade valor a nuestras vidas. Es Él. Ponte en tus pies.